Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Y les damos la bienvenida a las personas que nos ven también ahora mismo en Facebook Live y YouTube. Les damos la bienvenida. Y hoy estará predicando el pastor Marco Villalobos. Nos da gusto que esté una vez más. Así que le damos un aplauso de bienvenida a Marco, por favor. Gracias, Señor. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Qué tremendo estuvo la alabanza, ¿verdad? Porque le damos un aplauso al Señor por ello. Dios se está moviendo. En este día quiero hablar y siempre quiero decir esto. Es un privilegio siempre estar aquí, ¿verdad? Compartir la palabra de Dios. Y gracias a Dios por el pastor Gamaliel y el pastor Alex y el pastor Viro. Estamos formando un equipo, si se están dando cuenta, ¿verdad? De comunicadores, de predicadores. Y pues Dios es bueno, ¿verdad? Porque damos un aplauso al Señor por ello, por todos los que comunican la palabra de Dios en este lugar. Esperamos de que estén siendo bendecidos a través de todos los mensajes. El día de hoy quiero hablarles acerca de nuestro pacto con Dios. Algo que Dios estuvo hablando a mi corazón hace como un mes atrás. Y comencé yo a orar, a pensar en meditar lo que es pacto. Y no solamente yo fui recordado por Dios de que yo estoy en un pacto con Dios, sino que yo también a través de la oración le estaba recordándole a Dios de que yo estaba en un pacto con Él. Entonces, eso es algo que yo creo por unos años, maybe, no he pensado yo mucho acerca del pacto de Dios. Con nosotros hace unos años atrás se oían muchos mensajes acerca de los pactos de Dios, se oían muchas canciones de los pactos de Dios. Ahorita no se está escuchando mucho de eso, pero quiero decirles una cosa, el pacto de Dios todavía sigue en pie, todavía sigue en pie. Cuando yo esa semana estaba orando yo de mi pacto con Dios, yo le decía al Señor, Señor, yo tengo pacto contigo, yo estoy en pacto contigo, I'm in covenant with you, we're in covenant together. Y así como diciéndole al Señor, you have to take care of me. We're in covenant. Y vamos a hablar acerca de lo que significa covenant, pero es como diciéndole, tú tienes que cuidar de mí. Tú tienes una responsabilidad, Dios, de cuidar de mí. Y mi responsabilidad es entregarme a ti. Y se me venía algo, se me venía algo en la mente y comenzaba a orar y decía, Lord, there is nothing that you will give me that I can't handle. No hay nada que tú me puedas dar que yo no pueda, ¿cómo dice en español? Resistir, o no voy a poder con ella. Es una promesa de la palabra de Dios, right? Y toda esa semana esa era mi oración. O al final de esa semana, no para asustarlos, pero al final de esa semana me comencé a sentir un poquito mal, ¿verdad? Me fui a hacer el prueba que a lo mejor muchos de ustedes se han hecho y salí positivo con el COVID, right? Y mis hijas pues they freaked out, vete al cuarto, ¿verdad? Y todo eso y acá y yo me sentía yo me sentía bien, gracias a Dios. Y cuando regresé al fin al trabajo, cuando me dieron ya de alta y todo, ya pude regresar al trabajo, hasta me dijeron en el trabajo, oye, tú que tienes un poco de problemas con tu corazón y estás un poco sobrepeso y me decían, ¿y qué te pasó? Le dije, ¿sabes qué? Ahí está mi esposa. Gracias a Dios, nada. Perdí el oler y el probar, pero no pasó nada. Y me dijeron, you're high risk. Me dijeron, tú estás alto riesgo. Y dije, well, maybe, posiblemente. Pero le dije, pero tuve la oportunidad en ese momento de decirle esto, pero Dios está conmigo. Pero Dios está conmigo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Dios está con ustedes? Dale un aplauso al Señor si Dios está contigo. Dios está contigo. Y yo sé que Dios estaba preparando mi corazón diciéndome, look, vas a pasar por cosas, vas a pasar por situaciones, vas a pasar por dificultades, pero recuerda una cosa muy, 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 muy importante. Tú estás en pacto con Dios. You're in a covenant relationship with God. That's nothing small. Eso no es algo pequeño. No es nada pequeño. Cuando la Biblia menciona un pacto, se refiere a un acuerdo fuerte y solemne entre dos partes. Sin embargo, los pactos bíblicos son muy diferentes de los tipos de acuerdos que hacemos
hoy en día, como por ejemplo comprar una casa. ¿Cuántos de ustedes han comprado una casa? ¿Cuántas formas se tienen que llenar? Estás ahí una hora escribiendo y dame otra pluma porque este ya se acabó. Y es un contrato, ¿verdad? Un contrato de trabajo. A lo mejor algunos de ustedes tienen que firmar contratos en el trabajo, decir yo voy a hacer este trabajo y yo voy a hacer este trabajo y tú me vas a dar esto. O a lo mejor tienen un testamento, un testament, ¿verdad? Un will, en inglés es will, un testament, un testamento. Y ojalá sí tengan uno, hermanos, porque yo me estoy dando cuenta de que hay varias personas que ahorita están batallando mucho. Fíjate bien, porque se está padeciendo gente y no están dejando un will. ¿Y sabes quién se va a quedar la casa si no tienes un testamento? Con el gobierno. Dices, no, pues mi esposa o mis hijos, ¿sabes qué? Estés seguro. Entonces yo tengo un pequeño, cosita ahí en el trabajo y un pequeño, life insurance y eso. Y ya tengo escrito quién va a recibir los beneficios si algo me pasa a mí, ¿verdad? Así es que para que ustedes sepan si es sospechoso la cosa por ahí, ahí está mi esposa, cuidado. I'm just kidding. If it's a suspicious reason, no, I'm just kidding. Pero un testament es un contrato, es algo que nosotros debemos de tener o tenemos, ¿verdad? Un matrimonio, ¿cuántos están en matrimonio? Levanta la mano. You're in a covenant relationship, estás en un contrato. ¿Verdad que tienes que firmar algo cuando estás en un matrimonio? No nomás hacer los votos, darle el anillo y órale al mole. Tienes que firmar algo. Es un contrato, es un contrato. Entonces, el cell phone, ¿cuántos tienen un cell phone? Levanta la mano los que tienen cell phone, todos, hasta los niños están levantando la mano. Tienen contrato con ese cell phone, ¿cierto o no? Es un contrato. ¿Se puede romper ese contrato fácilmente? Maybe, sometimes, depende, pero no sé. Pero todos estamos en un tipo de contrato o otro tipo de contrato. Pero ¿sabes lo que hacen los pactos? Los pactos hacen de dos personas, de dos, hace uno. Los pactos hacen de dos, uno. Cuando dos partes hacen un pacto en la Biblia, se unen y se identifican entre sí. Es como decir, no somos ahora dos personas, somos una persona. Ya no somos dos pueblos, somos un pueblo. Ya no somos dos compañías, somos una compañía. Ya no más somos, eso es juntar las dos personas en ser uno. En 1 Samuel 18, 3 y 4 dice la Biblia esto acerca de Jonatán y David. Dice Jonatán hizo un pacto solemne con David. Y usualmente los pactos se hacen con una persona mayor, una persona superior, haciendo un pacto con alguien menor. En otras palabras, una persona con más poder usualmente inicia el pacto con el que tiene menos poder. Si te das cuenta en la Biblia, casi siempre es así. Yo me gustaría ir yo con Bill Gates y decirle, quiero hacer un pacto contigo, Bill Gates. Why? Porque eres Bill Gates. No trabaja así. Pero Bill Gates vendría conmigo y diría, yo quiero hacer un pacto contigo, Marco. Diría, wow, ahí está la diferencia, ¿verdad? Entonces usualmente es alguien superior. Aquí en esta situación, Jonatán era un príncipe. Jonatán, su papá, era el rey de Israel. Y cuando dice la palabra de Dios que Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Y para sellar el pacto se quitó su manto y le dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su centurión. Le entrecambió su ropa, él se quitó su ropa, su uniforme, podamos decir, militar, y se lo puso a David, como diciendo, whatever I have, lo que yo tengo, is now yours, es tuyo ahora. Entonces, cuando Jonatán se estaba quitando todo eso, era para representarle y decirle a David, lo que es mío, David, es tuyo. What's mine is yours. ¿Me están captando, hermanos? Esto es algo fuerte. Esto es algo solemne. This is real. Entonces, cuando ellos hicieron eso, ellos intercambiaron abrigos. También tener una comida
usualmente es lo que sucede cuando entran unas personas en un pacto. Por ejemplo, Éxodos 24:11 dice: aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel a la monte Sinaí, les dijo: vengan hacia arriba. Los ancianos vinieron hacia arriba donde estaba la presencia de Dios en el monte, y dice ahí la palabra de Dios: Él no los destruyó. Dios no los destruyó, porque Dios estaba haciendo en ese momento un pacto con el pueblo de Israel. Y dice, de hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en el cual comieron y bebieron en su presencia. Now think about that. Cristo se entregó por nosotros. Dice la Biblia que nosotros teníamos que quitarnos el viejo naturaleza y ponernos a Cristo. We had to take off our old self and put on Christ. David had to take off what David had and put on what Jonathan was giving David. Él se revistió, nosotros nos revestimos también. El pueblo de Israel se sentaron con Dios en la presencia de Dios y comieron una comida. Jesus se sentó con sus discípulos y les dijo: coman esto, beben esto. This is the sign of my covenant with you. Cuando nosotros nos sentamos y comemos la comunión, la mesa del Señor, estamos diciendo una vez más: I have a covenant with God. Es una celebración, es de comer. La Pascua era una celebración de comida. Casi todos los ¿cómo se dice? Las celebraciones en el pueblo de Israel giran alrededor de la comida. Algunos el ayuno, pero después de eso la comida. Parecen más mexicanos que nada, ¿verdad? Les gusta la comida. Gloria a Dios. También construyen un monumento durante su promesa. Cuando hay un pacto entre dos personas, también construyen algo. Por ejemplo, en Génesis 31:46 dice: y dijo a los miembros de su familia: recojan algunas piedras. Esto lo dijo Labán cuando estaba con Jacob y tuvieron ese problema porque Labán le daba a Jacob una hija, pero lo hizo trabajar 7 años, y luego le dio otra hija que no era la hija que quería, y luego dijo: oh, ¿qué quieres esta hija? Entonces otros 7 años que trabajar por mí y todo eso. Pero al final de eso tuvieron que hacer un pacto. Entonces ellos juntaron piedras y los apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. También hay monumentos que se ponen, hay cosas que se ponen para recordar que aquí hicimos un pacto con Dios. And this place, right here, aquí se hizo un pacto con Dios. Es tremendo, pero cuando uno estudia un poquito de la historia de las naciones y de los Estados Unidos, el Estados Unidos fue fundado por George Washington, muchos de ustedes lo saben. Y oró George Washington en un lugar en New York City, cuando él fundó y fue inaugurado George Washington. Él fue y oró y se hincó en una iglesia en New York City. Ustedes estudien un poquito acerca de eso, fue algo impactante. Cuando pasó el 9/11, esa iglesia fue saved, quedó intact, aún estando ahí mero en Ground Zero. Esa iglesia donde George Washington hizo un pacto con Dios y plantaron un árbol. Pero ¿sabes qué? El árbol fue destruido. El monumento fue destruido. Es algo tremendo. Es algo que debemos de notar nosotros un poquito. De ver una cosa, que Dios no rompe sus pactos. Cuando nosotros hacemos un pacto, Dios se recuerda de esos pactos. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas cosas pasen, Dios siempre se recuerda de los pactos que Él hace con nosotros o con una nación. Y si esa nación está viviendo de acuerdo a las promesas que ellos hicieron durante ese pacto, van a ser bendecidos. Pero si no lo hacen, van a recibir las consecuencias también. Lo mismo va para nosotros. Lo mismo va para nosotros. Entonces los pactos envuelven o involucran promesas. Los pactos involucran promesas. Las personas no se unen sin propósito.
El acuerdo incluye algún tipo de aplicación práctica. Por ejemplo, a veces significa no hacerse daño el uno al otro. Si dos personas entran en pacto, dos pueblos o dos naciones, hay un treaty, hay un pacto, y dicen, we're not going to attack you, you're not going to attack us. It's a treaty, it's a pact, it's a covenant. Entonces a veces involucra eso. A veces significa protegerse el uno al otro. Por ejemplo, en 1 Samuel 24 dijo esto Jonatán a David: dime, ¿cómo puedo ayudarte?, exclamó Jonatán. Jonatán le decía a David: David, estás angustiado, estás en pánico, estás en temor, porque mi padre te quiere matar. Pero le estaba diciendo Jonatán a David: how can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Por qué le decía? Porque él estaba en pacto. Él estaba en pacto con David. A veces significa estar de acuerdo y no aniquilar un grupo de personas más débil. Por ejemplo, en Josué capítulo 9 versículo 15 dice la Biblia: así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligó a cumplirlo. Fíjate, cuando Israel estaba entrando a la tierra prometida y conquistando todos los terrenos, vino un grupo de jabonitas, se llamaban jabonitas, por algo así, y llegaron y se hicieron que venían de bien lejos. Los sandales los tenían rotos y cortados, como si hubieran caminado mucho tiempo. El pan, trajeron un pan que estaba lleno de ¿cómo se dice? Moldy bread, mojo. Y ellos le echaron mentiras a Josué. Le dijeron: bueno, hemos oído de ustedes que están tomando posesión de la tierra. Nomás no nos vayan a hacer daño. Mira, venimos de bien lejos a hacer un trato con ustedes. Ándale, no sean malos pues. No nos maten, déjanos existir, déjanos aquí en paz. Estamos bien lejos. Mira el pan, que estaba suavecito cuando salimos, y mira cuánto tiempo para llegar. Y Josué y todos dijeron: all right, well, no tenemos nada que ver con ustedes no viven aquí. Y hicieron un trato con ellos, hicieron un covenant con ellos, un pacto con ellos, y dijeron: no los vamos a atacar. Pero ¿qué pasó? El siguiente día dieron la vuelta del monte, y ¿qué pasó? Y ahí estaban. Echaron mentiras al pueblo de Israel, les dijeron que vinieron de bien lejos, cuando no era cierto. Estaban allá a la vuelta y tenían como 3 ciudades ahí. Pero como ellos ya hicieron el pacto con ese pueblo, Israel no les hizo nada. En otras palabras, ellos dijeron: vamos a guardar este pacto con este pueblo, y no les vamos a hacer ningún daño, porque el pacto es algo serio, especialmente cuando alguien lo hace delante de Dios. Es algo serio. Entonces, en algunos casos puede tener consecuencias duraderas. Vamos a ver eso después. Pero los pactos también involucran familias y linajes. La Biblia dice que 2 partes pueden hacer un pacto en estar destinado a durar generaciones. Yo puedo hacer un pacto, o pueden hacer un pacto que dura generaciones. ¿Cuántos de ustedes tienen un pacto con Dios? Levanta la mano. No nomás queda contigo. Ese pacto va a seguir con tus hijos, y tus hijos, y los hijos de tus hijos. I'm going to show you. La Biblia lo enseña. Las siguientes generaciones se incluyen automáticamente en el pacto y comparten los deberes y los beneficios. Por ejemplo, David hizo un pacto con Jonatán. Después de que Jonatán murió, todavía se preocupaba por un pariente de Jonatán que se llamaba Mefiboseth. Mira, en 1 Samuel 9:7, David un día dijo: no hay alguien en la casa de mi amigo Jonatán con quien yo pueda ayudar o hacerles algo. Dijo: hay este muchacho, está quebrado de las piernas, está disabled, porque huyeron de David. Se cayó una sierva, le lastimó las piernas, se lo llevaron, lo escondieron por ahí. Pero David fue a buscarlo y le dice esto le dijo David, dijo: no tengas miedo. Dios le dijo: David, mi intención es mostrarte mi bondad, porque lo que le prometí a tu padre Jonatán, David lo buscó simplemente para hacerle algo bueno, porque hizo un pacto con su padre Jonatán.
y le dijo esto: te daré todas las propiedades que le pertenecen o le pertenecían a tu abuelo Saúl, que era el rey que lo quería matar a David. Pero sobre eso fue el pacto que él hizo con Jonatán. Entonces cuando le dijo: y comerás aquí conmigo en la mesa del rey. Man, that's tremendous. Eso es tremendo. Es decir, él fue de comer, no sé qué le estarían dando. Eran unos siervos que lo estaban cuidando. Estaban pobres, no se podía trabajar este muchacho, no tenía propiedades, no tenía bienes, no tenía nada. Y al siguiente día estaba comiendo en la casa del rey. Y le dieron toda la herencia que era de su abuelo. ¿Por qué? Porque tenía un pacto con David. Y David no quería violar ese pacto. Los pactos están cargados también espiritualmente. Están cargados espiritualmente. Por ejemplo, cuando Jacob y Labán hicieron acuerdo a mantener la paz, no solo decían: yo hago esto y tú haces esto, ¿ok? Ellos llamaron a Dios como un testigo, porque dice Génesis 31:50, dice: si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, le dijo esto Labán a Jacob, le dijo esto: Dios lo verá, porque aunque nadie más lo vea, Él es testigo de este pacto entre nosotros. O sea, hicieron que Dios fuera testigo entre ellos mismos. David y Jonatán también llamaron a Dios como testigo entre ellos. En 1 Samuel 20:17 dice: y Jonatán le dijo a David: te prometo por el Señor Dios de Israel que para mañana a esta hora o más tardado pasado mañana hablaré con mi padre, inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, yo te lo dejaré saber, pero si está enojado y quiere matarte, fíjate lo que dijo Jonatán: que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto, para que puedas escapar vivo. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Jonathan reconocía de que él era un hijo. Saúl era su padre, Saúl era el rey, Jonatán era un príncipe. Pero sobre eso él tenía un pacto con David. Y él dijo: mira, si yo no te advierto, si yo no te digo qué es lo que quiere hacer mi papá contigo, que Dios mismo me mate. Él está diciendo: look, this is serious. Un pacto que ellos hicieron fue más allá que la posición que tenía Jonatán, que la posición que tenía su papá, porque él hizo un pacto con alguien que él reconocía que Dios estaba con ellos. Porque le dijo a David: que Dios esté contigo como estuvo antes con mi papá. Él reconoció que su papá ya no estaba con Dios. Dijo: my allegiance is to God. My allegiance is to God. Ese es mi, ¿cómo se dice allegiance en español? Legado. Entonces David y Jonatán entraron en eso. Los pactos no se rompen fácilmente. Fíjense bien, los pactos no se rompen fácilmente. Las personas que hacen pactos a menudo sacrifican animales para demostrar lo que debería de suceder al que rompe el pacto. Romper un pacto es algo serio. Jonatán pide que Dios lo mate si no le alerta a David del peligro. Cuando Saúl rompe un pacto de los antepasados que juraron con los gabionitas, Dios castiga a Israel con un hambre de 3 años. ¿Te recuerdas que los que vinieron con Josué y lo engañaron a Josué y le dijeron a Josué: venimos de lejos, mira el pan, mira los sandales, venimos de lejos, ándale, no nos maten, hombre, déjanos vivir aquí? Esos mentirosos, Israel guardó el pacto con ellos, porque ellos se ataron con su palabra, dijeron: we're not going to hurt you, y no lo hicieron. Pero después, no sé, puede ser cientos, a lo mejor miles de años después, no me he informado exactamente cuántos años después, Saúl hace algo con esa nación, y como consecuencia viene un castigo de Dios sobre Israel. Fíjate lo que dice 2 Samuel 21:1, dice: durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabionitas.
Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas, no formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amoreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. Ahora, Saúl ya estaba muerto. David era el encargado de la nación. David era el rey. Podemos decir, ¿qué tenían ellos que ver con eso? Pero es que Saúl violó esa palabra, violó ese pacto con esa nación. Y cuando él los atacó y los mató, trajo el castigo de Dios sobre la nación. Pero David dijo, pues a lo mejor David era un niño cuando eso pasó y él ni siquiera. Pero no importa, porque Dios se recuerda. Dios se recuerda de los pactos que se hacen. Déjenme decirles una cosa, hermanos. Ten cuidado lo que dices delante de Dios, o los promesas que haces delante de Dios, porque Dios se recuerda de lo que nosotros decimos. Y Dios se recordó de este pacto que ellos hicieron, y se recordó cuando ellos lo violaron. Y como resultado hubo una plaga que duró, bueno, no plaga, ¿qué fue? Hambre, que duró 3 años. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Cuando la Biblia habla de pacto, por lo general es más que una alianza, es ciertamente más que una transición de bienes y de servicios. Es la manera como Dios se mueve a través de la Biblia. Si tú lees la Biblia, tú te das cuenta que casi toda la Biblia tiene que ver de cómo Dios se está moviendo para cumplir los pactos que Él hizo. Hay 2 tipos de pactos principales. Hay un pacto entre los hombres y los hombres, y luego hay pactos entre Dios y los hombres. Y esos son los pactos más importantes. Estos son realmente importantes. Es pacto especialmente especial. Por ejemplo, Dios tuvo un pacto con Abraham. Dios tuvo pacto con Noé. Dios tuvo pacto con Moisés y el pueblo de Israel. Dios tuvo pacto con David. Y le dijo a David, tú vas a tener uno que va a reinar para siempre, de tu linaje, que sabemos que es Jesucristo. Y Dios tiene un pacto con su iglesia. ¿Cuántos somos parte de la iglesia de Jesucristo? Voltea a la persona que está a tu lado y dile, tú tienes pacto con Dios. Gran parte de la historia de la Biblia gira alrededor de estos pactos. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se nombran de esta manera porque detallan 2 pactos principales entre Dios y su pueblo. Es el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Nosotros estamos viviendo ahora en el Nuevo Pacto, the New Covenant. En Hebreos capítulo 8 versículo 6 dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior que el sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto, basado en promesas mejores. Jesucristo. Dios hizo pacto con Abraham, pero ellos no pudieron cumplir con todos los requisitos de ese pacto. Él hizo un pacto otra vez con Noé, no pudieron cumplir. Hizo pacto con el pueblo de Israel, que guardaran la ley, no pudieron cumplir. Hizo pacto con la casa de David, no pudieron cumplir. Ahora Dios mismo, eso es lo que hizo pacto con ¿quién? Con Él mismo, con Jesucristo. La segunda parte de la Trinidad vino del cielo, nació de una jovencita israelita, vivió, fue el ungido de Dios, dio su vida, murió, resucitó, y Él a nuestro favor hizo el pacto con Dios. Ese pacto solamente se puede violar si Jesucristo falla. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Jesucristo nunca va a fallar? Nunca va a fallar. Entonces ese pacto ahora no se envuelve de qué tan bueno eres tú, qué tan bueno soy yo, qué tan perfectos podamos vivir, qué tan leales podemos ser a la palabra, cuánto podemos obedecer
de las leyes de la palabra de Dios. Va mucho más allá que eso. Porque mientras que tenemos fe de que Él nos perdona, de que nosotros recibimos su sangre sobre nuestras vidas y estamos en pacto con Él, aunque yo comete errores, aunque yo comete pecados, aunque yo comete lo que sea o diga lo que quiera, sabes que Dios no va a violar ese pacto que yo tengo con Él. He's not going to let me go. He's not going to let you go. No te va a dejar solo. A lo mejor te sientes que estás en esa barca y estás remendando toda la noche y no puedes, y la olas y esto y lo otro y acá y allá. Tú deja control eso y dile: Señor, yo estoy en pacto contigo. We have a covenant. We have an agreement. And you said tú no lo puedes violar. Lord, tú tienes que cuidar de mí. Aquí estoy. I don't have to force it. I don't have to try. I don't have to, a ver si puedo un poquito más. Dios hace todo. Él se entrega todo. Él entrega todo por ti. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que entregar todo a Él. Cuando hizo pacto con Abraham, le dijo: Abraham, toda tu descendencia tiene que ser circumcised. Circuncisión. Cuando hizo el pacto con Moisés, dijo: tienen que obedecer la ley. Tienen que obedecer la ley. Y ahora nos dice a nosotros: ahora Cristo dio su vida por ti. Ahora tú tienes que dar tu vida por Él. No pide this, that, or that. ¿Sabe lo que pide? Pide todo. Dile a la persona que está a su lado: Él pide todo. He wants all of it. He wants all of you. No un parte de ti, no un poco de ti. Dícele: Él me tiene aquí los domingos de la 1 hasta las 3 de la tarde o las 2 de la tarde. Aquí estoy. I'm His entre ese horario que está ahí. Y a veces los jueves cuando está el pastor en el video, y a veces los martes cuando está la oración. No. Dice 100%. Él nos quiere totalmente. Estamos en pacto con Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Cuando reciba a Cristo y tú lo has hecho y tú participas en esa comunión, tú estás diciendo: yo estoy en pacto con Dios. Tenemos un mejor pacto con Dios, más permanente, que no depende de nosotros, ni de nuestra justicia, ni de nuestra santidad. Jesús inició, medió y ratificó el pacto con Dios entre los hombres. Hebreos 9:13 dice: bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y de toros y las cenizas de unas novillas podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonially impuros. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios vivo. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador. Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. En otras palabras, Cristo hizo todo. Cristo hizo absolutamente todo lo que se tenía que hacer para que tú pudieras entrar y yo pudiera entrar y tener ese pacto y esa relación con Dios, y para que yo pudiera tener perdón de pecados. Él lo hizo todo. Porque le damos un aplauso a Cristo por hacer todo por nosotros. Él es el único mediador. Ahí dice la palabra de Dios en blanco y negro. Dice: Él es el mediador, es el único mediador. Es una ofensa. Es una ofensa a Dios de ir con otro mediador. It's an offense to God. Tú no puedes orarle a otra cosa o otra persona en la Biblia o cualquier otro mono. Tú no puedes. Es un offense to God de hacer eso, porque Cristo es el que pagó.
Cristo es el que murió. Cristo es el que resucitó. Cristo es tu mediador. Él es el único. He's the only one. And it would be an offense de ir a otro lugar. Y es más, es una ofensa a la naturaleza de Dios de pensar, Él está muy ocupado, mejor le voy a rezar a esta persona. Get out of here. No way. He's too mean, he's too malo, Cristo es malo. ¿Qué Biblia estás leyendo? Porque Él dio todo por ti. Cuando aún eras un pecador. Y cuando yo era pecador, Él dio todo por mí. Tenemos la promesa de Dios a través del pacto. Somos perdonados y podemos acercarnos a Él y acercarnos a su presencia, conocer su voluntad. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Estamos bajo su cobertura, miembros de su casa. Miembros de su casa, como Boaz cubrió a Ruth. ¿Cuántos se acuerdan de Ruth, que se acostó a los pies de Boaz y Boaz la cubrió, como diciéndole, I'm going to take care of you now, yo me voy a casar contigo, ya no vas a estar mendigando, ya no vas a estar sola, ya no vas a ser viuda, yo te voy a cubrir, yo te voy a proteger, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Él nos cubre, como Boaz cubre a Ruth. También somos llamados a un matrimonio como David llamó a Abigail. ¿Te recuerdas cuando David llamó a Abigail? Cuando Abigail estaba casada con un hijo del diablo. Estaba casada, pero el hombre era terrible, el hombre era un desastre. Pero Dios trató con él, la soltó a ella, se libró. Así como nosotros estábamos antes bajo el poder de Satanás. Pero Dios nos libró y nos llamó y se casó con nosotros. Cuando antes éramos del enemigo, éramos del chamuco, éramos del diablo mismo, éramos su juguete. Pero ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Somos herederos de la promesa como Isaac. Como Isaac recibió la promesa de Abraham, nosotros recibimos la promesa de Dios a través de Jesucristo. Me preguntan y dicen, ¿es el mismo Dios Alá que nuestro Dios? ¿El Dios de los musulmanes es nuestro Dios? Yo digo, no. Porque nuestro Dios se llama el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Su Dios se llama así. Dicen, no, su Dios se llama el Dios de Abraham y Ismael. Dije, entonces ese no es el mismo Dios. I'm sorry, no es el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estudien su Biblia, no dejes que el mundo te engañe. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es el Dios que servimos nosotros. Y tú has recibido esa herencia de Abraham. Somos destinados para la salvación y el rescate, como Noé estuvo destinado para salvación. ¿Qué dice la Biblia? Fue salvo Noé y ¿quién más? Toda su casa. Tú eres destinado así como Noé también. Tenemos las fuerzas de Samson y también tenemos la bendición y el pacto de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos a terminar. Ya estoy sudando. Hebreos 10:15 dice, el Espíritu Santo también da testimonio. Hebreos 10:15 de que es verdad. Porque dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y los escribiré en sus mentes. Y después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Nosotros no volvemos a sacrificar a Jesucristo. Dice aquí la Biblia, no es necesario. Entonces, pastor, dime por qué algunas religiones dicen que están sacrificando a Cristo. Porque están en error. Disculpa que te diga, están en gran error. Porque Jesucristo no se vuelve a sacrificar otra vez. Fue sacrificado una vez por siempre. One time forever. La barrera que nos separaba ha sido removida. Dios toma total responsabilidad sobre nosotros y nosotros le rendimos total control a Jesucristo. Hebreos 10:19 dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo.
del cielo por causa de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Jesús. Imagínate si ahorita alguien entrara por estas puertas y vinieran aquí, vinieran de la oficina del gobernador del estado de Illinois y dicen, we want to talk to Pastor Gama. Diríamos, ok. O quieren hablar con alguien y viene alguien, un secretario de la oficina del gobernador de Illinois y dice, tengo una carta para ti. Y viene y te entrega una carta y abres la carta y la carta te dice, te estamos dando ahorita proclamación a través del gobernador del estado de Illinois de que tú puedes entrar a la oficina del gobernador a cualquier hora que tú quieras, 24 horas al día, 7 días a la semana, 356 días al año. Y tú puedes hacer cualquier petición que tú quieras delante de los ojos y de los ojos y los oídos del gobernador de Illinois. Déjame preguntarte, ¿qué harías tú con ese tipo de acceso? ¿Qué harías con ese tipo de poder? What would you do? Pues déjeme decirte una cosa. Dice la Biblia aquí que nosotros tenemos mejor acceso que eso. Y aquí lo dice, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Tú puedes hacer eso ante el trono de Dios cuando tú quieras. Do you know what kind of privilege? ¿Qué tipo de privilegio es eso? ¿Sabes qué tipo de poder tú tienes? Do you understand the amount of authority you have? Do you get it? Dile a la persona que está a tu lado, do you get it? Dile, help me, Lord, to get it. Help me, Jesus. Help me understand. This is greater. This is greater than going to the governor of Illinois. This is going to the King of the universe and having access to the King of the universe. ¿Qué hacemos con esto? Dice Hebreos 10:23, dice, mantengámonos entonces firmes. Porque tú tienes acceso al trono de Dios, mantente firme, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensamos en maneras de motivarnos unos a los otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. En otras palabras, esto debe de motivarnos porque tenemos esta relación con Dios y tenemos este privilegio de estar en pacto con Dios, que nosotros deberíamos entonces estar motivándonos unos a los otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Sirve, bendice, sea una bendición. Sea una bendición. Y dice esto el versículo 25, y no dejemos de congregarnos. Digan conmigo, no dejemos de congregarnos. ¿Por qué no se den un aplauso porque no se han dejado de congregar? Dense un aplauso porque no se han dejado de congregar. Como lo hacen algunos, sino animémonos los unos a los otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Recuerda, hermanos, tenemos un pacto eterno con Dios. Tus hijos y los hijos de tus hijos tienen ese pacto con Dios. Dios no rompe su pacto contigo. Tú no puedes romper tu pacto con Dios. Debes guardar las palabras del Señor, obedecerlo, someterte al señorío de Jesús y ser fiel a Él. Eres un testigo en este mundo, eres una carta abierta, eres luz, eres llamado. Debes de crecer, usar tus dones, tus talentos, tu tiempo y tu tesoro para construir el reino de Dios. Nunca estás solo. Nunca estás solo en ninguna situación. Así que debemos de ponernos de pie como una persona que tiene pacto, así como cuando David enfrentó a Goliat. Vamos poniéndonos de pie. Primera de Samuel 17:26 dice esto. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Pero fíjate lo que dice David.
Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Sabe lo que estaba diciendo David? Estaba diciendo, este gigante no tiene pacto con Dios. Y a la misma vez, sin palabras, estaba diciendo, pero yo sí tengo pacto con Dios. So you know what? Who's this guy? Who's that? What is that? ¿Quién es ese? ¿Quién es eso que está retando al pueblo de Dios? He doesn't have a covenant with God. No está en pacto con Dios. Yo estoy en pacto con Dios. ¿Sabe lo que David estaba diciendo? Estaba diciendo, I can't lose. I can't lose. Yo no puedo perder. Yo no puedo perder. Porque él estaba diciendo, mi pacto está con Dios. Tú no tienes pacto con Dios. You're going to go down, buddy. You're going to go down. And I'm going to stay standing. In Jesus' name. ¿Cuántos dicen amén? Déjame decirte una cosa, hermanos, para terminar ya. No importa lo que tengas que enfrentar, no importa qué desafío, qué tormenta, qué enemigo, qué catástrofe o qué dificultad. Recuerda una cosa muy importante, que usted tiene un pacto con Dios y por eso ha sido garantizado y prometido de ser más que vencedores a través de Jesucristo, que nos ama. No matter what, you are in covenant with Almighty God. And that is no small thing. Eso no es algo pequeño. Eso es algo muy importante. Muy importante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no levantamos una oración al Señor dándole gracias porque estamos en pacto con Él? Padre, gracias te damos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nosotros no lo hubiéramos podido hacer. Nunca, jamás hubiéramos podido hacer algo para cambiar nuestra situación. Nunca jamás nos hubiéramos podido hacer algo para salvarnos a nosotros mismos. Nunca jamás hubiéramos podido obedecer toda la ley que está en la Biblia. No lo hubiéramos podido hacer. No éramos pueblo, éramos gentiles, estábamos lejos, Señor. No teníamos nada que ver contigo, Señor. Pero Jesús, tú amaste al mundo de tal manera que tú diste a tu Hijo unigénito, para que cualquiera que creyera en Él no moriría, sino que tuviera vida eterna. Tú llamaste a los que no eran tu pueblo a ser tu pueblo. Tú llamaste a los que vivían en tinieblas a venir a tu reino de luz. Señor, tú tuviste misericordia de los más viles pecadores que existían en la faz de la tierra y tú los llamaste a sentarse a tu mesa, Señor. Padre, te damos gracias porque tú hiciste algo para nosotros que nosotros jamás hubiéramos podido hacer por nosotros mismos, ni siquiera hubiera pasado por nuestras pequeñas mentes, Señor. Pero tu misericordia y tu gran amor, Señor, es increíble y no lo podemos imaginar. Y por causa de ello, Señor, tú viniste a nosotros. Nosotros no venimos a ti, que no nos engañemos. Tú viniste a nosotros y nos ofreciste, Señor, una nueva vida. Nos ofreciste, Señor, una nueva manera de existir. Nos ofreciste a entrar en pacto contigo, Señor, porque tú tuviste misericordia de nosotros. Y cuando nosotros dijimos, sí, Señor Jesús, ven a mi vida, sí, Señor, quítame, Señor, este pecado, sí, Señor, revístame de ti, revístame de tu poder, dame de ti, Señor, yo te necesito. Cuando tú tomaste nuestro lugar en la cruz, tú nos diste el acceso, la habilidad de acercarnos a nuestro Dios, el cual nunca lo hubiéramos podido hacer. No hubiéramos entendido, nos hubiéramos quedado en tinieblas, Señor, pero tú abriste el camino para que nosotros pudiéramos entrar. Nos has dado un gran promesa, Señor, que no solamente nos toca a nosotros, sino también toca a nuestros hijos y toca a los hijos de nuestros hijos. Y por eso, Señor, somos eternamente agradecidos, porque aun cuando dejemos este planeta, dejemos esta tierra, cuando nos entierren, cuando nos meten al pozo, donde quiera que nos vayan a meter, Señor, tu promesa sigue en pie con nuestros linaje, con nuestros hijos, Señor, y tú nos los vas
vas a dejar, así como hiciste, Señor, con mi madre. Cuando la salvaste, llegó a mí y llegará a mis hijos y los hijos de mis hijos. Padre, te doy gracias, porque tú no te olvidas de tu pacto. You do not forget your covenant with your people, Lord. Even when we're gone, it's still here. We're still being blessed. Todavía somos recipientes de los pactos que hicieron nuestros antepasados. Padre, gracias te damos. No importa lo que pase en este mundo, lo que venga, lo que no venga, Señor, tenemos pacto contigo. Y cuando dejemos al fin en este mundo atrás, Señor, viviremos una eternidad contigo, Señor, disfrutando de la herencia que tú nos diste. Gracias te damos por siempre, Señor. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, que seamos siempre, cada día, fiel a ti. Somos tuyos. No somos del enemigo, no somos juguete del enemigo, somos hijos de Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te amamos, te bendecimos y te damos gloria para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Que no cierras tus ojos unos segundos. Quiero invitarte, si tú no estás viendo en la red social o estás aquí presente y reconoces que no estás en un pacto con Dios, porque el pacto con Dios no es por venir a la iglesia, sino por poner nuestra fe en Jesús, creer en Jesús como el Señor de nuestra vida. Entramos en un pacto con Él. Y si ese es tu caso, quiero que hagas esta oración conmigo con todo tu corazón y que tú te escuches al hacerlo. Y después voy a orar por todos aquellos que tienen un enfermo, un familiar enfermo, o tú mismo estás enfermo. Vamos a orar por estas dos cosas. Así que si tú hoy deseas entrar en un pacto con Dios, solo es a través de la fe en Jesucristo que salva. Vamos a orar. Ora conmigo. Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que te necesito. Quiero entrar en ese pacto contigo. Hoy pongo mi fe en Jesús. Me arrepiento de mis pecados, de mi soberbia, egoísmo, orgullo. Te pido perdón y te pido que me hagas nacer de nuevo, que me des vida eterna, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo creo en Jesús como el Salvador y el Señor de mi vida. Y ayúdame de ahora en adelante a caminar contigo, a obedecer tus mandamientos y ser lleno del Espíritu. Te doy gracias, Jesús. Gracias. Y ahora voy a orar. Si tú estás enfermo, pon tu mano donde tienes dolor o enfermedad, o si tienes algún familiar enfermo, yo quiero orar contigo por ese familiar que tú tengas, como Jesús oró por un empleado de un hombre que a kilómetros de distancia solo dijo sé sano, y a kilómetros de distancia se sanó por la fe de ese hombre. Así quiero orar contigo. Si tú sabes quién el nombre de ese familiar, ora por ese familiar. Vamos a orar. Señor, yo oro en esta tarde por cada persona que en este lugar está enfermo, tiene una dolencia, un malestar. Yo oro, tu palabra, Jesús, dice que gracias a tus heridas fuimos sanados y por tus llagas fuimos curados. Y hoy, por medio del pacto con Jesús, recibimos la sanidad, recibimos la salud por medio de la fe en Jesucristo y la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y yo oro por cada persona que está enferma. Yo declaro sanidad, oro que toda enfermedad sea echada afuera, dolencia, malestar, en el nombre de Jesucristo. Aún aquellos que tienen familiares enfermos, desde este lugar declaramos sanidad. En el nombre de Jesús, no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. En el nombre de Jesús, yo declaro que eres sano por tu fe en Cristo Jesús. Tu fe te ha hecho sano, tu fe te ha hecho libre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por el pacto en Cristo Jesús. Gracias te damos, Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús.
Amén y amén. Quedamos despedidos. Pedimos a las personas que nos ven en la transmisión que Dios te bendiga.